Imagina por un momento un mundo en el que el cine habla únicamente con imágenes, un universo de gestos, silencios y metáforas visuales que se convierten en poesía. Ahora, imagina que ese silencio se rompe y que las películas comienzan a hablar con voces, música y ruidos. ¿Fue este cambio una verdadera revolución estética o simplemente una evolución técnica? André Bazin, en el capítulo 7 de ¿Qué es el cine?, nos invita a reflexionar sobre el tránsito del cine mudo al sonoro, mostrando que la historia no es la de una ruptura radical, sino la de una continuidad llena de tensiones, estilos enfrentados y transformaciones profundas. En 1928, el cine mudo estaba en su apogeo. Para muchos artistas, el silencio era perfección, un lenguaje completo que había alcanzado su madurez. El sonido parecía un enemigo, un caos que amenazaba con destruir la ciudad de la imagen. Sin embargo, Bazin insiste en que el sonido no vino a destruir, sino a completar. La pregunta clave es si los años 1928 y 1930 marcaron el nacimiento de un nuevo cine o simplemente la continuación de uno ya en marcha. Al observar la historia de la planificación cinematográfica, Bazin encuentra afinidades entre directores de cine mudo y del cine sonoro, demostrando que los valores del cine silente persistieron y que la división entre mudo y sonoro es menos radical de lo que se pensaba. Bazin distingue dos grandes tendencias entre 1920 y 1940, los directores que creen en la imagen y los que creen en la realidad. Creer en la imagen significa añadir a la realidad un estilo, una plástica, un montaje que construye sentido. Crear una realidad significa mostrarla tal cual, dejar que la duración y el espacio revele su verdad. Griffith, Eisenstein y Gans simplifican la primera tendencia, maestros del montaje que usaron el montaje paralelo, el acelerado y el montaje de atracciones para crear significados más allá de la imagen misma. La famosa experiencia de Kuleshov, donde el rostro de Moskuhukin cambia de sentido según la imagen que lo acompaña, ilustra perfectamente este poder del montaje. Pero Bazin también señala la existencia de cineastas que confiaban más en la realidad que en el montaje. Stroheim, Murnau y Flaherty representan esta tendencia contraria. Para ellos, la duración de una acción, el espacio dramático y la crudeza de lo real eran más reveladores que cualquier artificio. Flaherty, en Nanook el Esquimal, muestra la espera de una caza en un solo plano, más emocionante que cualquier montaje de atracciones. Murnau, en Nosferatu o Amanecer, revela el espacio dramático sin deformaciones, mientras Stroheim insiste en mirar la realidad con tanta insistencia que termina por confesar su sentido. Estos directores anticipaban el cine sonoro porque sus películas ya buscaban capturar la plenitud de lo real. En los años 30, Hollywood consolidó sus grandes géneros: la comedia americana, el burlesco, el musical, el cine de gángsters, el drama psicológico, el fantástico y el western. Francia, por su parte, desarrolló el realismo poético con Renoir, Carnet, Feydeau y Duvivier. Juntos, estas tradiciones dieron al cine sonoro un equilibrio clásico: géneros maduros, estilos claros, reconciliación entre imagen y sonido. Bazin describe este momento como la plenitud de un arte clásico, donde el cine alcanzó madurez y estabilidad. Sin embargo, Bazin afirma que la verdadera revolución de los años 40 y 50 no estuvo en el estilo, sino en los asuntos. El neorrealismo italiano, con películas como Roma, Città Aperta o El ladrón de bicicletas, fue más un humanismo que un estilo.
El cine británico encontró su voz independiente de Hollywood. La novedad residía en que el cine tenía que decir al mundo más que en la manera de decirlo. Técnicamente, los años 30 perfeccionaron la planificación analítica y dramática, sucesión de planos, campo contra campo, montaje invisible, pero Orson Welles y William Wyler introdujeron la profundidad de campo, permitiendo que escenas enteras se desarrollaran en un solo plano donde todos los elementos permanecían visibles. En Ciudadano Kane, por ejemplo, el niño jugando afuera mientras adultos discuten adentro, se muestra en un mismo encuadre, creando tensión dramática sin necesidad de cortes. La profundidad de campo no fue una moda técnica, sino un progreso dialéctico en el lenguaje cinematográfico, colocando al espectador en una relación más realista con la imagen e integrando el montaje en la plástica de la escena. Bazin concluye que el cine no puede dividirse simplemente en mudo y sonoro. Es un lenguaje en evolución, atravesado por tensiones entre imagen y realidad, entre montaje y duración, entre estilo y asunto. El sonido no fue una ruptura, sino una transformación que permitió al cine alcanzar su plenitud clásica y abrirse a nuevas revoluciones. La historia del cine es entonces la historia de una continuidad, donde cada innovación, el montaje, el sonido, la profundidad de campo, reconfiguran la manera en que vemos y comprendemos el mundo. Si seguimos el hilo de Bazin, podemos entender que el cine mudo ya contenía en sí mismo dos tendencias irreconciliables: una expresionista basada en la plástica y el montaje, y otra realista basada en la revelación de lo real. El sonido no hizo más que acentuar esta división, dando continuidad a ambas líneas. Por un lado, el cine clásico americano perfeccionó el montaje invisible y la planificación analítica. Por otro, cineastas como Renoir, Wells y Wyler exploraron la profundidad de campo y el plano secuencia, buscando relación más directa entre espectador e imagen. La evolución del lenguaje cinematográfico, según Bazin, no depende de los avances técnicos, aunque estos sean decisivos. La introducción del sonido, la película pancromática, la grúa en los estudios son condiciones necesarias, pero no suficientes. Lo que realmente transforma el cine son los asuntos que aborda y las formas narrativas que se derivan de ellos. El neorrealismo, por ejemplo, se define por un estilo formal, sino por un compromiso con la realidad social y humana. En este sentido, Bazin rechaza la idea de un cine puramente formalista. El arte por el arte es herético en el cine, dice. La forma debe estar al servicio del fondo y cada nuevo asunto exige una nueva forma. Así, la evolución del lenguaje cinematográfico es inseparable de la evolución de los temas y preocupaciones del cine. La profundidad de campo como innovación estilística ejemplifica esta dialéctica. No es solo un recurso técnico, sino una manera de modificar la relación intelectual del espectador con la imagen. Al mostrar simultáneamente varios niveles de acción en un mismo plano, obliga al espectador a elegir dónde fijar su atención, acercándolo a la experiencia de la realidad. El montaje, en cambio, guía la mirada de manera más explícita. Ambas opciones son válidas, pero implican concepciones distintas del cine. En conclusión, el capítulo 7 de Bazin nos enseña que el cine es un arte en constante evolución, donde cada innovación técnica abre nuevas posibilidades, pero donde la verdadera transformación ocurre en la relación entre forma y fondo, entre estilo y asunto. El sonido, lejos de ser una ruptura, fue una integración que permitió al cine alcanzar su madurez clásica y preparar el terreno para nuevas revoluciones. El montaje, la profundidad de campo, el plano secuencia
son herramientas que reflejan distintas concepciones del cine, pero todas forman parte de un mismo lenguaje en expansión. La historia del cine, entonces, no es la historia de rupturas absolutas, sino la de continuidades tensas y fecundas. El cine mudo y el sonoro no son mundos separados, sino etapas de un mismo proceso. Los géneros clásicos, el realismo poético, el neorrealismo, la planificación en profundidad, son expresiones de un arte que busca constantemente nuevas formas de decir lo que tiene que decir. Y en esa búsqueda, el cine se convierte en un espejo de la realidad y en una metáfora de la experiencia humana. Este recorrido por el capítulo 7 de Bazin, extendido y explicado en detalle, nos permite comprender la riqueza de su pensamiento y la profundidad de su análisis. Su visión del cine como un lenguaje en evolución, atravesado por tensiones entre imagen y realidad, sigue siendo una guía fundamental para entender la historia y la estética del séptimo arte. Así que espero que todo esto les haya gustado y será hasta una próxima ocasión.